Gracias, señor presidente. Queridos senadores, les agradezco su presencia, igual que al general Palomino y al señor viceministro y a todos los miembros de las fuerzas públicas y a los que nos acompañan aquí. Yo creo que es muy importante este tema que vamos a analizar hoy, porque no solamente hay una serie de cuestionamientos a nivel internacional en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Alemania, en torno a la compra de las pistolas Sig Sauer, sino que hay unos temas muy de fondo sobre la presunta o el presunto favorecimiento que habría tenido Felipe Jaramillo, que lamento mucho que no haya venido porque era mi intención y la del partido, permitir que el doctor Felipe Jaramillo viniera y explicara estas cosas que vamos a analizar aquí en esta comisión. Lo primero que vale la pena que los honorables congresistas conozcan y la gente que nos está acompañando es que las armas que se compraron de Sig Sauer para el ejército y para la policía sumaron prácticamente 150.000 millones de pesos, según las cifras que hemos podido establecer hasta ahora. Una cifra bien importante porque el contrato no solamente fueron las pistolas, también se compraron rifles y otro tipo de armamentos procedentes de Sig Sauer. Y conviene hacer un recuento de lo que ha sido la cronología de estos eventos. Primero, el 25 de febrero, perdón, yo traigo mi... El 25 de febrero, esto se inicia en el 2005, cuando salen las primeras criterios técnicos para la adquisición de las pistolas. El 21 de diciembre se hace un examen técnico, senadora Claudia, y resulta que ninguno de los proponentes cumplía las exigencias de las pistolas. ¿Y sabe quién era proponente? Sig Sauer. Lo que es interesante es que de todas maneras se hace un contrato interadministrativo el 28 de diciembre del 2005, que conviene decir, distinguidos senadores, por eso se condenó a Andrés Felipe Arias, por hacer un contrato interadministrativo. Aquí se hizo con el fondo rotatorio de la policía para preservar esos recursos sobre la base de que el fondo rotatorio de la policía iba a adquirir esas pistolas. Y tengan este dato muy en mente porque conviene ver lo que pasa después. El 6 de julio del 2006 se inicia otro nuevo proceso de contratación donde se abre la participación a los diferentes proponentes de armas y efectivamente se hacen las audiencias para la contratación, todo eso queda muy bien. El 16 de julio del 2006 es nombrado el entonces ministro y hoy presidente Juan Manuel Santos en cabeza del ministerio. Y el 26 de septiembre del 2006 los proponentes también se declaran que no cumplían. Y adivine, senadora Claudia López, también Sig Sauer estaba ahí entre los que no cumplían. Pero miren esto tan interesante. El 15 de diciembre de 2006, por una compra gobierno a gobierno, se compran las pistolas Sig Sauer que habían sido descalificadas en 2 procesos que había tenido el ministerio. Siguiente escena. La contratación se hace con los Estados Unidos mediante la modalidad de contratación directa. Entonces, esto no me pasa fácilmente. Juanjo, te voy a pedir que me las pases tú porque... Bueno, el Ministerio de Defensa entonces tenemos esto. Desarrolló dos procesos de contratación para la adquisición de las pistolas, el 035 del 2005, el 030 del 2006, los dos, ojo, declarados desiertos porque los proponentes no cumplían con los requisitos técnicos que pedía el ministerio. Y entonces simplemente sucede lo siguiente, se analizan, miren aquí esto tan interesante, los oferentes, Sig Sauer, pistolas, SP-2022, conclusión, no cumple. Conclusiones de la evaluación técnica del 2005. Sig Sauer no cumple. Siguiente.
Entonces se declara, mediante esta resolución, ahí tenemos copia, desierta la contratación, ninguno de los proponentes cumple, de manera que queda cerrada. Siguiente. Aquí vemos las pruebas de la Sishauer en el 2006, evaluación técnica en el 2006, accesorios mínimos, no cumple, muestra técnica, no cumple, documentación técnica, y esto, senador Andrade, es muy importante. Cuando uno le preguntan cuál era la documentación técnica que no cumplía Sishauer, ahí en el 2006, y el ministerio lo sabía, dice, y estamos copiando textualmente los documentos del Ministerio de la Defensa, cuando el material ofertado provenga de Europa, el proveedor deberá presentar junto a la oferta permiso de exportación y venta expedido por la Comunidad Europea. Mire qué lindo. Siguiente. Entonces, en el 2006 pasa lo mismo. Ninguno de los proponentes cumple, se declara desierta la contratación. Muy bien. Las declaratorias de no aptas, pues parece que no le importaron al ministerio. No habían sido aptas técnicamente, no habían cumplido los requisitos de los permisos y, sin embargo, sabiendo que las armas requerían el permiso de la BAFA, que es la Comunidad Internacional Europea, para poder ser importadas a Colombia, deciden importarlas, a sabiendas. Pero hay un dato que me parece de la mayor relevancia. El 17 de julio del 2006, en una audiencia de clarificación, el doctor Felipe Jaramillo pregunta ante el Ministerio de Defensa cuáles son los requisitos de documentos que se necesitan presentar para poder participar en esa licitación. Y le contestan, se necesita el permiso de importación para Colombia. Lo sabía el contratista, lo sabía el ministerio, lo sabía el Fondo Rotatorio de la Policía. Y sin embargo, en diciembre del 2006, mediante un LOA, en un contrato gobierno a gobierno, compramos las armas, que no cumplían técnicamente, que no eran las que queríamos y que tampoco tenían permisos de exportación. Ahí vemos la firma del ministro Juan Manuel Santos firmando el LOA. Triangulación de las pistolas Sishauer. Algunos no han entendido cuál es el problema y vale la pena que lo analicemos. La ley alemana dice que en los países donde hay conflicto, Alemania no vende armas, como un mecanismo de no participar en los conflictos de otros países. Entonces, lo que se hace es que se necesita un permiso, una autorización que da la BAFA para poder vender una pistola a un país en conflicto. Ese permiso pues lo tenía que presentar la Sishauer, como lo hemos visto, se le pidió durante los procesos anteriores, sin embargo después nos olvidamos. El permiso de la BAFA nunca apareció, de manera que el gobierno, a sabiendas, como lo hemos visto, decidió comprar unas pistolas que no tenían permiso de Alemania. Pero el proceso de triangulación se hace muy bien, senador Andrade. Las partes se mandan a la Sishauer en Estados Unidos, que las ensambla y entonces las mandan a Colombia. Y entonces la disculpa es que venían de Estados Unidos y no de Alemania. Siguiente. Miren esto tan interesante. En el proceso 030, y esto es de la mayor relevancia, en el 2006, el comité técnico, cuando le pregunta el doctor Felipe Jaramillo qué están pidiendo, mire lo que le contesta, esto es copia del documento. ¿Nos amplía? Mírelo, ahí dice, deberá presentar junto a la oferta permiso de exportación y venta expedido por la Comunidad Europea. Clarísimo, en el 2006. Después como que se les olvidó. Este es el acta 150 del Fondo Rotatorio de la Policía, donde se hacen aclaraciones a los proponentes. Siguiente. Y sin embargo, como les decía, viene la primera intervención del ministro Santos. Conocía los resultados de las pruebas las pruebas técnicas fallidas 2 veces para la Sishauer. Sabía de las normas internacionales que exigen el permiso de la BAFA, porque se lo habían contestado al doctor Felipe Jaramillo. Y sin embargo, se firma en ese diciembre la compra gobierno a gobierno, ahí vemos la firma del entonces ministro Juan Manuel Santos. Siguiente. Entonces se desata ahora un escándalo internacional. La BAFA ha dicho, Sishauer no tenía autorización de la BAFA
para exportar pistolas o rifles a Colombia. Este escándalo va a tener repercusiones con gente presa en los Estados Unidos y en Alemania. Las pistolas alemanas terminaron estando en Colombia, como también terminaron estando en Kazajstán, y hay un escándalo muy grande en torno a cómo es que se están triangulando las pistolas. Lo que resulta muy interesante es que esto ha sido un escándalo en Estados Unidos, en el Nuevo Herald, investigan en favoritismo al exministro, investigan en el BBC, El País de Cali, medios internacionales, todo tipo de medios en Europa. ¿Por qué Colombia terminó comprando unas pistolas ilegales a Europa? Y lo que es más grave, ¿por qué terminamos comprando unas pistolas ilegales, senador Amin, si se sabía que el permiso se necesitaba y si el propio ministerio lo había dicho varias veces? Siguiente, investigaciones en Colombia. El fondo, pues sabemos que hay una investigación de los derechos de petición que hemos presentado. Se dice que la Fiscalía, el fiscal delegado ante la Corte Suprema tiene una investigación por celebración indebida de contratos, pero no hemos podido saber ni a quién se investiga ni cómo va la investigación, porque nos dieron el número de radicado que lo sacamos de uno de los derechos de petición mal. Entonces no hemos podido saber a quién es que investigan y cómo va eso. Ese sería un suficiente escándalo. Y sin embargo, les quiero contar que el escándalo no paró ahí. Ahí empezaron los problemas. Primero, ¿sabía el fondo rotatorio de la policía y el Ministerio de Defensa que se necesitaba el permiso BAFA? Claro que lo sabían, ahí lo vimos durante todos los requerimientos que se hicieron en los procesos anteriores. Pero después se dice, no se necesitaba porque las pistolas venían de California. Ahora resulta que el ministerio ya se le había olvidado que las Eisenhower eran alemanas. Bueno, pero entonces vienen una cantidad de problemas adicionales. Las pistolas no salieron de buena calidad, los números de serial estaban adulterados, los cañones venían oxidados, doctor Serpa, estriados, inservibles, picados, irregulares, todo tipo de defectos. Y mirémoslos. Informes de novedades sobre la mala calidad de las pistolas que acabamos de comprar en octubre del 2011. Miren estas cifras que son bien interesantes. De las 6.000 pistolas revisadas, 57% dañadas. De las 1.500 pistolas revisadas, 38% dañadas. De las 1.070 pistolas dañadas, 98% dañadas, senadora Claudia. Pero entonces miremos, estos son solo algunos, no tenemos todos los informes de novedades. Aquí hay un informe, mire, 134 cañones irregulares, 233 cañones picados con óxido, 338 cañones rayados, 373 números de series regrabados, adulterados. Siguiente, otras novedades, 9 cañones irregulares, 223 cañones picados, 403 cañones rayados y picados, 340 números de serie adulterados. Pero además hemos conocido, y esto es lo que más le duele a uno, senador Gerrein, que a muchos policías de Colombia les han descontado de sus sueldos los defectos de las pistolas para hacerlas arreglar, pagados por los policías de Colombia cuando sabían que las pistolas venían mal desde que se compraron.